Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Jorge Castro para analizar la situación de la economía internacional y las perspectivas que esta presenta para nuestro país. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Gracias por estar una vez más aquí. Por favor, un gusto. Bueno, una semana en la que la atención está concentrada en nuestro país vecino por el importante evento deportivo que se está desarrollando allí, así que vamos a comenzar hablando, ¿no?, de la economía de Brasil, porque al mismo tiempo, ¿no?, que se está desarrollando las Olimpiadas, el real alcanzó su nivel máximo, ¿no?, desde julio del año pasado. Esto está indicando claramente un fortalecimiento, ¿no?, de la confianza en Brasil. ¿Crees que esto también puede ser el puntapié inicial para una recuperación de la economía brasileña? Pues yo creo que hay que dar como un hecho que hay una recuperación del crecimiento de la economía brasileña en la segunda parte del año. Juega un factor político fundamental, que se reduce la incertidumbre provocada por la crisis política en Brasil a través de la remoción, que hay que considerar como un hecho, definitiva de Dilma Rousseff como presidenta de la República. En este sentido, es la reducción de la incertidumbre provocada por la crisis política es lo que permite prever un incremento de las exportaciones, sobre todo industriales. Hay que señalar, además, Jorge, que en la medida en la que se fue complicando la situación política de Dilma Rousseff en los últimos meses, también fue fortaleciéndose el real. Ha habido una correlación absoluta, ¿no?, entre estos dos factores. Por lo menos hay un paralelismo entre una cosa y la otra. Pero lo fundamental es advertir que la crisis brasileña tiene una doble dimensión. Por un lado tiene un aspecto estructural, de largo plazo. Y por el otro tiene un carácter cíclico. Es esto último, el carácter cíclico de la crisis brasileña, lo que está quedando atrás, y Brasil permite prever esto, que Brasil se encuentra frente a una nueva etapa de crecimiento económico después de 6 años de estancamiento, 4 años de recesión. ¿Cuál sería el problema estructural del que haces mención, ¿no? Lo fundamental es el bajísimo nivel de productividad de la industria brasileña, que le impide competir en el mundo. El segundo aspecto es vinculado a esto, es el hecho de que la economía brasileña es probablemente la más cerrada del mundo actual y por lo tanto tiene un escaso nivel de competencia, y de este menor nivel de competencia un menor nivel de incremento de la productividad, sobre todo en el sector industrial. De todas formas, con la devaluación que hubo, ¿no?, en el año pasado hubo una expansión industrial, tengo entendido, ¿es así? No, Brasil es el país de América Latina que logró completar el proceso de industrialización sobre la base de la sustitución de importaciones. Llegó incluso en la década del 70, los primeros años del régimen militar, a entrar en una fase de exportación de manufacturas dentro del proceso de industrialización sustitutiva, lo que ningún otro país de América Latina logró, ni siquiera México o la Argentina, que son los otros dos grandes países industrializados de América Latina, junto con Brasil en tercer lugar. El dato más importante en este momento en términos de la relación entre lo cíclico y lo estructural es que en Brasil no hay crisis del sector externo. El nivel de reservas del Banco Central brasileño es el más alto de su historia, 325.000 millones de dólares. Y además, para tener una idea de lo que significa Brasil en la economía mundial, hay que tener presente que en los últimos 6 años de estancamiento económico, Brasil ha recibido en estos 6 años un promedio de inversión extranjera directa de 66.500 millones de dólares por año. Brasil hoy, en medio de su situación de crisis, con una aguda crisis política provocada por la remoción de la presidenta Dilma Rousseff, es el tercer país del mundo en materia de atracción de inversión de las empresas transnacionales. El primero es Estados Unidos, el segundo es China, el tercero es Brasil. Notable, ¿no? Exactamente. Jorge, por lo que vemos, sos optimista respecto al futuro próximo de Brasil. ¿Pensás que si Brasil vuelve a crecer después de estos 6 años de estancamiento que decías, 4 de recesión, eso va a traccionar la economía argentina de alguna manera? Yo en general procuro no utilizar las categorías del optimismo, del pesimismo, para el análisis político, económico o estratégico. Lo que puedo hacer, intento hacer, es identificar tendencias. Lo que está en juego en Brasil en este momento, segunda parte del año 2016, es la finalización de los 6 años de estancamiento que tiene Brasil en el momento actual, para ser acompañado o sucedido por una etapa de crecimiento económico en la segunda parte del año y que se va a manifestar con suficiente robustez en el año 2017.
Estamos próximos, bueno, faltan todavía un par de semanas, ¿no? Pero a comienzos de septiembre va a ser una cumbre del G20 que va a ser muy importante. ¿Qué expectativas hay en esa cumbre? ¿Cuáles son los problemas más acuciantes que ves en la economía internacional y que necesitan de alguna manera una gobernanza global para resolverse? Hay dos aspectos fundamentales de la economía mundial en este año 2016 en que se reúne el Grupo de los 20 en China con la presidencia de la República Popular. Por un lado, lo que hay es una situación de estancamiento de la economía mundial en los últimos 3 años, donde la tasa de crecimiento este año es la misma de los últimos 3% anual. Al mismo tiempo hay una situación de deflación pronunciada en la economía mundial que actúa con un efecto depresivo sobre la tasa de crecimiento potencial de mediano largo plazo. El dato estratégico fundamental para considerar lo que sucede hoy en la economía mundial es advertir que la tasa de crecimiento potencial de largo plazo ha disminuido en más de 1 punto en los países capitalistas avanzados, Europa y los Estados Unidos. Lo que esto significa es que lo que está en juego en la economía mundial de hoy es ante todo una aceleración del proceso de reformas estructurales, sobre todo por el lado de la oferta, porque esta situación de estancamiento estructural de la economía mundial tiene raíces precisamente estructurales, que son la caída de la tasa de incremento de la productividad en los países avanzados, Estados Unidos y Europa, y en segundo lugar la reducción de la fuerza de trabajo, provocada por la desaparición o la salida del mercado mundial, del mercado de trabajo de los baby boomers norteamericanos, por un lado, y por el otro, por el hecho de que la República Popular China ha alcanzado un pico en su tasa de crecimiento demográfico y tiende ahora a decrecer, lo que implica una disminución también de su propia fuerza de trabajo. Bueno, acabas de mencionar... Bueno, hay una segunda tendencia de extraordinaria importancia, no solo económica, sino política. Este año 2016 ha hecho eclosión el carácter contradictorio del proceso de globalización iniciado en la década del 70, en el sentido de que ha puesto de relieve que los grandes beneficiarios del proceso de globalización de la economía mundial son los países emergentes, ante todo los asiáticos, en primer lugar China. Es el proceso de globalización de la economía mundial lo que le ha permitido a China extraer más de 600 millones de personas de los niveles de pobreza extrema, lo que le ha permitido a la India extraer más de 190 millones de personas de la pobreza extrema, lo que le ha permitido a Brasil extraer entre 30 y 40 millones de personas de la situación de pobreza extrema. Y esto, Jorge, Los grandes perjudicados del proceso de globalización, por el contrario, son los trabajadores industriales de los países avanzados, Europa y Estados Unidos, primordialmente Estados Unidos. Y esto se está manifestando justamente la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea y en el avance, las posibilidades, chances electorales de Donald Trump en Estados Unidos. La raíz del fenómeno de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea es el voto ampliamente mayoritario de los trabajadores industriales del norte de Inglaterra que optaron por rechazar el statu quo, y eso fue lo que permitió el triunfo de la opción por salir de la Unión Europea en el referendo británico. De todas formas, Donald Trump sigue desafiando, ¿no?, al sentido común con las declaraciones que día tras día realiza. ¿Le ves realmente chances de ganar justamente la contienda electoral? Bueno, la situación se presenta en estos términos. En los 4 estados que deciden las elecciones norteamericanas, 3 de los cuales son los grandes estados industrializados del medio oeste norteamericano. Nos queda 1 minuto, Jorge, como para ir redondeando la idea. En estos estados, más Florida, hay ahora una leve diferencia en estos estados a favor de Donald Trump sobre Hillary Clinton. Pero cuando se pregunta a los votantes de Bernie Sanders en las primarias demócratas, más del 40% dicen que en el mes de noviembre, si tienen que elegir entre Donald Trump y Hillary Clinton, van a votar por Trump, no por Hillary Clinton. O sea que eso es demoledor, ¿no? Son las tendencias que están en juego, y esto es lo que le otorga a las próximas elecciones norteamericanas un carácter histórico, de una envergadura semejante a lo que sucedió con la caída de la Unión Soviética en 1991. Bueno, me gustaría seguir profundizando ese concepto, pero nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Gracias, Jorge, por haber estado una vez más con nosotros. Gracias por invitarme. Nos vamos con la reflexión de Jorge Castro sobre los importantes procesos que se vienen desarrollando a nivel internacional y que pueden ser decisivos para el futuro. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.